mes. El 4 de noviembre van a tener que estar entregando el segundo parcial, así, no hay respiro. No hay respiro. Para nosotras tampoco, que tenemos que corregir, pero bueno. Bueno. Ahí viene más. ¿Qué tal, David? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué tal, Fiorella? Bueno, te decía que esperamos hasta ahí 3 y 4 y arrancamos, no mucho más. Perfecto, así. Lo que sí, vayan repasando, revisando de lo que vieron del video, de la explicación teórica y de lo que leyeron de los textos de Dubet y de Tenti, qué cosas quieren que recuperemos y repensemos acá, que le vamos a dedicar unos minutitos a esa presentación del eje. Así que ahí, mientras esperamos a ver si suma alguien más, pueden ir pensando eso. Así que no lo voy a desarrollar en profundidad porque para eso tuve el videíto ese maldito que les hice. No, ahí con Vale lo que estábamos pensando al final fue efectivamente que era mejor no darle la clase y darles el tiempo. Igual cuando entré a la plataforma ese mismo día, algunos ya habían subido el trabajo, pero bueno, capaz que iban a ser poquitos lo que iban a estar en la clase. Y optamos por esa estrategia de grabación asincrónica, pero la idea era que la vieran, ¿no? Esa era como la preocupación y la clave. ¿Solo David va a estar con cámara? ¿El resto de gente nada? Voy a estar interactuando con unas fotos y con unas letras. Así parece, ¿no? No te saques, David, la cámara. David se sacó la cámara. ¿Ven cómo es todo eso? Ahora dijo listo. Si nadie tiene cámara. El cuadernillo. Bueno, para ver algo. Bien, y ahí Fiorella dijo que termina de comer y yo estoy tomando el té y no me... Yo ya almorcé. Estoy tomando el té y no me... Pues apago la cámara para tomar el té. Bueno, pongo a grabar y arrancamos, ¿les parece? Seguramente se suma alguno más. En algún ratito. Ahí viene Tomás. Muy bien. Genial. Muy bien, Tomás con cámara. Gracias, Tomás. Justo estaba diciéndoles que nadie tenía cámara. Y ahí vino David. Muy bien, que tenía cámara. Perfecto. Muy bien, Francisco. Cierto que esta era la comisión de los muchachos con cámara. Esta era la que siempre se abre la cámara más los chicos que las chicas. En la comisión de la mañana lo tenemos más mixto el asunto, pero acá no sé. Bueno, bien, ahí puse a grabar como para que arranquemos y vayamos trabajando. Les decía que la semana que viene ya sí van a tener los resultados del primer parcial. Y después nos queda muy pegadito segundo parcial, que decíamos es algo un poco más corto, pero nos queda bastante pegadito a esto, en menos de un mes lo están presentando, y ya ahí se nos va como para el segundo parcial y el cierre de la materia siempre se nos aceleran un montón los tiempos, pero bueno, esto suele pasar porque el cuatrimestre es así. Nosotros les habíamos subido, que bueno, subí la grabación mía, le habíamos subido con Vale la presentación un poco del eje 2, ¿sí? Que de lo que nos vamos a ocupar en este segundo eje es de pensar a las y los docentes en tanto actores, uno de los actores, porque faltarían acá los estudiantes, tanto, actores de la educación, y de alguna manera esos primeros textos lo que buscaban era responder o empezar a responder a la pregunta de quiénes son y qué hacen los profesores. Casi que el eje o las preguntas que vamos a tratar de desarmar en el eje, o que vamos a tratar de problematizar en estas clases, tienen que ver con esto, con preguntarnos quiénes son los docentes, qué características tiene su tarea, cómo son, cómo nos los representamos, qué saben. Y otra pregunta, que es una pregunta interesante y un poco Dubet la trabaja hacia el final del texto y algo anticipa también, aunque ustedes no tenían que leer la segunda parte del texto, y algo anticipa también Tenti, que es la pregunta, bueno, ¿qué saben? ¿Qué deberíamos saber? En términos de transformaciones también societales que van demandando de nosotros y nosotras otras cosas. Y también, y a eso le vamos a prestar un poquito de atención en las últimas clases de este eje, la pregunta sobre cómo se reconfigura la autoridad en el contexto actual. Porque si algo por ahí sirve pensar, y Tenti lo trabaja desde ese lugar, de pensar un poco el lugar de los profesores de escuela secundaria, claramente hay una reconfiguración y una
una diferencia, si se quiere, radical entre lo que implicó el nivel primario y lo que implicó el nivel secundario a lo largo de la historia de los sistemas educativos, ¿no? Y ahí sí nosotros, hacia el final del eje 1, hicimos hincapié en, efectivamente, a partir de mediados del siglo XX, lo que se transforma radicalmente en la escuela secundaria, ¿no? Nosotros decíamos el segundo momento de los sistemas educativos, la masificación. Bueno, que se transforma radicalmente la escuela secundaria implica necesariamente que se transforma el rol docente. O sea, se transforma quiénes enseñan, cómo se enseña y qué deben saber quiénes enseñan. Más en la escuela secundaria que en el nivel primario, si se quiere. ¿Qué recuperaron de Tenti o qué les parece de Tenti o qué dice Tenti en relación a esto? ¿Quiénes son los docentes? ¿Qué características tienen? Digo Tenti porque es el que se centra en los docentes. Duet se centra más en discutir o en pensar qué era el programa institucional moderno y cómo se transformó. Pero Tenti ahí trata de caracterizar a las y los docentes y hace una caracterización que es interesante. Abordaba 3 dimensiones, ¿no? A ver. Hablaba de la idea de la vocación de los docentes, luego de la profesionalización y por último ya de los docentes como trabajadores. Bien, ahí él trata como de, él dice es una categoría sociohistórica, ¿no? Y dice, y así como es una categoría sociohistórica hay que reconstruir efectivamente cómo se fue dando esa categorización, esa construcción de esa categoría. Y él habla de la vocación y la profesionalización y del trabajo como 3 momentos, pero que también son 3 momentos que no es que uno va reemplazando al otro, sino que efectivamente se van superponiendo y van como complejizando lo que nosotros llamamos ser docente o ser profesor, ¿no? La primera idea de la vocación, ¿a qué nos remite? Como que el docente laboraría por una misión más que por una remuneración. Sí. Que no le interesa tanto ganar plata, sino que lo hace por, valga la redundancia, por vocación. Sí, que hay como un innatismo, ¿no? Que hay un llamamiento, sí, que hay algo como que me sale de adentro. Bueno, ¿no? Como tiene que ver con una cuestión de entrega, ¿no? Sí. Hablaba de sacerdocio o algo así. Claro, claro. La idea del sacerdocio. Y esa idea de la entrega, del innatismo, de la vocación, como decía Tomás, implica también que ahí la pregunta sobre los saberes específicos es una pregunta bastante más lavada. ¿Por qué? Porque, bueno, si es algo que te nace, ¿no? Y le pones voluntad y lo haces como, ¿no? Y no te estás preocupando ni por tanto por cuánto cobrás, ni si te reconocen lo que sabes o no, sino que en realidad lo estás haciendo por entrega, desdibuja de alguna manera la otra cuestión, que es la cuestión de la profesión, ¿no? Y la profesionalización y la idea de la formación, y el reconocimiento de que si yo soy una persona que me he formado, que me sigo formando, tengo cierta autonomía para pensar mi práctica. Y además eso, para pensar en algo que ya trabajamos en el eje 1, también tensiona la imagen que se tiene sobre la docencia, la idea de la profesionalización. ¿Por qué? Porque un profesional es alguien que es autónomo y toma decisiones. Y nosotros, como docentes, no somos absolutamente autónomos para tomar decisiones, porque ¿a quién le debemos responder? A la institución, creo. Bueno, a la institución, y la institución ¿a quién le responde? A lo que demanda el Estado respecto a qué se enseña. Exactamente. Exactamente. Entonces nosotros tenemos, por un lado, una formación que a partir del siglo XX, además, fue construyendo la retórica de la necesidad constante de actualización, de mayor formación, de mayores años de formación además, etcétera, etcétera, que nos remite a pensarnos como de alguna manera especialistas en, y por lo tanto con cierta autonomía, pero por otro lado, eso también choca con lo que efectivamente también ocurre, es que somos agentes estatales, o sea, respondemos a la institución, pero la institución responde al alineamiento de la política pública. Entonces, ahí nuestra autonomía también choca un poco con, de algún modo, lo que efectivamente configuró la tarea de enseñar. Y el último punto, que no es menor, que es el que Tomás traía, que Tenti trabaja también, es la idea de la proletarización o el docente como trabajador.
que también si leyeron el texto de Gabriela Dicker habrán visto que es el último modelo para armar que Gabriela Dicker plantea. Y esta idea del docente como trabajador cobra fuerza para pensar la escuela secundaria además a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando la escuela secundaria se empieza a masificar. Y entonces se necesitan más docentes de escuela secundaria. Y entonces muchos sectores sociales van pensando y vamos pensando que es una salida laboral posible ser docente. No es algo más que hago mientras, ¿no? El abogado que hace algo más mientras tiene ¿qué tiene? Un bufete de abogados. Mientras participa en un bufete de abogados. Y entonces además da 3 horitas de clase en tal secundaria, de las poquitas que hay en la ciudad en la que vive. Sino que efectivamente la escuela secundaria masiva implica masividad para los estudiantes, pero también implica masividad como salida laboral, ¿no? Estaba mirando unos números, capaz que en algún momento los podemos compartir, de cantidad de docentes, cantidad de estudiantes que tiene el sistema educativo nacional, y bueno, y digamos es uno de los sectores que más emplea, digamos así, regularmente a las personas. Entonces, se es trabajador, y ser trabajador implica otras reivindicaciones y otras demandas, que son las reivindicaciones y las demandas por las condiciones de trabajo y por las cuestiones salariales. ¿Qué? Profe. Sí. No, siga y cuando termine le hago una pregunta. No, bueno, no, lo que iba a decir era, y esta idea de trabajador que plantea ciertas reivindicaciones en términos salariales y de condiciones de trabajo choca con la idea de la vocación, ¿no? Que decía Tomás al principio. No, pero ¿cómo vas a reclamar más plata si vos lo estás haciendo porque te gusta, porque naciste para maestra, porque no? Entonces, colisionan, digo, son 3 construcciones sociohistóricas de qué es ser docente que de alguna manera chocan entre sí, pero que fueron configuradas en algún momento de la historia de la docencia. Pero chocan porque, bueno, ¿no? Esto que nosotros siempre traemos como ejemplo de la provincia de Buenos Aires, cuando estuvo en el gobierno María Eugenia Vidal, y en una medida gremial muy grande, un paro bastante grande que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, todos lo recordarán. María Eugenia Vidal no fue, lo que pasa es que ella lo tomó. Alguien pone en un tuit, ¿vieron cómo es esto ahora que todo ocurre en las redes, salvo cuando se caen las redes, salvo Twitter, que no sé qué Twitter que no se cayó? Bueno, eso da cuenta de la monopolización, ¿no? Nos quedamos sin redes sociales porque todas esas redes sociales eran del mismo servidor. Entonces tuvimos un problema ahí. Bueno, más allá de eso, y hoy estamos sin campus. Nos avisó la universidad que iba a estar en mantenimiento el UNS Activa, así que probablemente no puedan ingresar al campus. Hay que ver si yo no intenté en el repositorio. Bueno, ¿por qué dije todo eso? Porque era un Twitter, tengo que volver porque hablé de las redes. Un Twitter que decía, en el medio del paro docente, señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, soy ingeniero, aparte me acuerdo que era un ingeniero, soy ingeniero, me ofrezco para dar clases de matemática. Porque no soy docente, nunca hay una clase, pero y ahí se armó todo un retweet y una lista de voluntarios que la provincia de Buenos Aires tomó. Eso fue lo terrible. Después la provincia de Buenos Aires se dio cuenta que como somos trabajadores no podía hacer cualquier cosa, que esa práctica está regulada, que no podía meter en la escuela a un listado de personas que habían respondido un tweet que querían dar clase. Pero de alguna manera, ese tweet, esa cantidad de gente que se anotó, etcétera, pone un poco en evidencia cuáles son las tensiones en torno a la mirada que se tiene sobre la tarea de enseñar. Por un lado, esta idea voluntarista e innatista, vos no estás ahí por un salario, estás ahí porque amás lo que haces, te gusta, etcétera, etcétera. Yo a veces cuando le digo a mis estudiantes en el terciario, sobre todo, que tengo más horas que yo estoy acá porque me pagan, les digo, si no me pagaran no estoy, me miran como diciendo, ¿cómo vas a decir eso? Y sí, le digo, si fuera hija de empresario no voy a estar dando clase. Miren, si a las 2 de la tarde un jueves no tengo una cosa más interesante que hacer, todos son divinos, no tengo nada en contra de ustedes, pero imagínense que seguramente tendría algo más interesante para hacer. Si lo hago porque necesito el salario. Cuando digo eso, bien, y cuando digo eso es interesante, lo digo así provocadoramente, un poco en chiste, pero genera como ¿cómo está diciendo eso? Si uno es docente porque ama ser docente, bueno, la podemos discutir. Pero decía, ese tuit y esa discusión de ese momento de esos voluntarios pone en discusión varias cosas. Esta idea de la vocación,
Y, por otro lado, la cuestión de la regulación de la práctica por parte del Estado, porque eso no se ejecutó, porque cuando empezaron a mirar la normativa se dieron cuenta que no podían meter a cualquier persona a la escuela a dar clase, que hay una responsabilidad ahí de lo que se hace y quién hace. Y por otro lado, la cuestión de que efectivamente es una condición asalariada, es decir, supone un trabajo. Digo, ustedes están acá por múltiples motivos, por los que sean, pero de alguna manera porque buscan asalariarse, ser trabajadores y trabajadoras de la educación. Bueno, es ese combo. Y después lo que va a decir, pero lo vamos a retomar después en la última clase, Tenti también es, y además hoy por hoy es una profesión sumamente heterogénea, porque quienes somos docentes somos muy distintos entre nosotros, damos clases en un montón de instituciones distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí entra en juego, me parece que eso es lo que tiene que abrir el debate, y ahí vamos a los modelos de docencia que plantea Dicker. Sí, efectivamente, lo que entra en juego tiene que ver con pensar, y en el caso de la secundaria para mí es como central, pensar que lo que se nos demanda hoy en tanto docentes es bien distinto. Esperen que voy a estornudar. Lo que se nos demanda en tanto docentes es bien distinto a lo que se demandó en otro momento histórico, porque lo que se reconfiguró fue la tarea. Y un poco lo que dice Duvet también en términos de la escuela dejó de ser ese lugar fuera del mundo, ¿no? La idea del santuario que se rompe, y las y los docentes dejamos de tener una autoridad incuestionable. No quiere decir que dejamos de tener autoridad, pero sí que nuestra autoridad sí está puesta en discusión, ¿no? Cuando pensamos por qué las familias pueden discutir si es en la escuela sí, si es en la escuela no, si tal tema, no. Después podemos discutir si efectivamente deberían discutirlo o no, pero efectivamente, hoy por hoy las familias ponen mucho más en discusión si tal cosa o tal otra ocurre o no ocurre en la escuela. No toda la discusión de la docente de historia. ¿Quiénes son de historia de acá? Francisco de historia, ¿alguno más? ¿No? Bueno. Toda la discusión ya hace un mes más o menos, un poco más, de la docente de historia que se peleó con el estudiante a los gritos, ella, el estudiante no, ella a los gritos, por una pelea, por una discusión sobre Macri, qué sé yo. Pero no es la discusión esa, sino la discusión que se abrió después, ¿no? Si tenía que, ¿no? ¿Cuáles eran los temas que sí se podían o no se podían trabajar en la escuela? ¿No? Eso discutido por las familias. ¿Qué dice Duvet? Duvet dice, eso, mientras el programa institucional moderno gozó de legitimidad, no era posible. Digo, las familias no iban a discutir si esto sí, si esto no, todo el movimiento de con mis hijos no te metas sobre la ESI, la discusión sobre la ESI. Digo, en un momento histórico donde la escuela gozó del monopolio, ¿sí?, del saber, y donde las y los docentes gozábamos de la legitimidad dada por ese monopolio del saber, a ninguna familia se le iba a ocurrir venir a cuestionar si política sí, política no, es sí o es sí no. Efectivamente, estamos en un momento histórico diferente y por lo tanto hay un autor que se llama, bueno, no lo vemos ahora, pero un pedagogo argentino que se llama Pablo Pinó. Pablo Pinó dice que pasamos de tener una escuela que se basaba en la idea de la oferta única, bueno, yo te doy esto, lo tenés que tomar, en la primaria porque es obligatoria, y en la secundaria lo tomás o lo dejás, a una idea más de la demanda. Yo le demando a la escuela que de inglés, no de esto, de lo otro, no de lo otro, y eso pone en esa idea de la demanda al saber docente en un lugar diferente, ¿no? ¿Qué enseña, qué no enseña, o qué debería enseñar o qué no debería enseñar? Esa es un poco la discusión en torno a quiénes somos y qué hacemos y cómo construimos un vínculo con el otro, quienes hoy enseñamos. En este caso nos vamos a centrar en la escuela secundaria, pero vale también para la educación superior. ¿Alguien quiere decir algo de lo que leyó, vio en el video, o de lo que recién planteábamos como recupero y repaso de eso que les proponíamos pensar en esa primera clase grabada? ¿Están ahí? ¿Están allí? Tomás volvió, Tomás había ido y está. Francisco está, porque lo veo porque está con cámara. Los demás ni sabemos.
¿Alguien puso algo en el grupo muy importante que me dejas haber visto? No. Profe, ¿yo le puedo hacer la pregunta? Sí, señor. David. Ah, la pregunta, David, perdón. Que no entendí cuando dice que en Uy. Tíbet la figura vocacional y profesional configuran un continuum. Ambos componentes pueden estar presentes en proporciones desiguales. ¿Qué quiere decir esto? Esto, que en realidad no es que antes la figura del docente se pensaba de la vocación y ahora se piensa desde la profesión, sino la idea del continuum es, bueno, se va desarrollando y una se va superponiendo sobre la otra. Y entonces, vuelvo a esto, un poco la idea de la vocación siempre aflora en nuestro discurso. ¿No? Bueno, a mí me gusta enseñar, ¿no? Aflora en nuestro discurso, por eso es un continuum, no es que una reemplaza a la otra. Esa es la idea del continuum, ¿no? Ni tampoco la del trabajador. Nosotros decimos esto, digo, soy asalariada, no sé qué, pero también digo, bueno, yo me formé para esto, yo tomo mis decisiones, yo sé lo que tengo que hacer, y eso es más la imagen del profesional autónomo. No ese continuum que plantea Tenti es para decir, bueno, en realidad lo que vamos a encontrar son elementos con diferente peso en diferentes momentos históricos y en diferentes personas de estas tres imágenes. Esa es la idea del continuo, ¿no? Entonces, a veces sí, no, bueno, yo elegí, ¿no? Yo lo digo también, yo soy socióloga, lo saben. Y en un momento digo, bueno, cuando yo tuve que pensar mi profesionalización, elegí dar clase, porque me gustaba más que hacer encuestas. Bueno, ahí lo podemos llamar vocación, bueno, no sé, qué sé yo, capaz que en el discurso aparece medio vocacionalmente, ¿no? Pero también la idea, y otras ideas, bueno, no, yo trabajo por un salario, entonces reivindico pienso mis condiciones de trabajo, bueno, esa es la idea del continuum y que aparecen en diferentes momentos históricos con diferente fuerza o con mayor fuerza algunos discursos más que otros. Y eso obviamente tiene que ver con también cuál es el discurso oficial y la política oficial y cómo también se configuran las demandas del sector de trabajadores de la docencia, ¿no? No sé si respondí, David, a la pregunta del continuum. Sí, profe. Perfecto. Bien. Más que nada, todo bien con la vocación, pero más vocación tengo por no morirme de hambre. O sea, si la gente espera que uno trabaje gratis, o sea, no, estamos todos locos. O sea, es otro nivel de capitalismo. O sea, trabajar encima y gratis. No. Sí, o gratis o mal pago, o en malas condiciones. Ustedes piensen, bueno, yo soy morenense, así que ustedes piensen, ¿no? Moreno cuando explotó la escuela 49, digo, bueno, que es la discusión no es solo en qué condiciones salariales, sino en qué condiciones, ¿no? En qué escuelas, en qué institutos, ¿no? Entonces ahí se empieza como a jugar. Yo me acuerdo una vez que ahora lo pensaba, lo repensé de otra manera después del 2018, pero dando clase en una escuela secundaria acá en Moreno, me apoyé en una pared hablando con los estudiantes y me dio una descarga eléctrica, un toma que no estaba cerrado, que no estaba tapado. No, entonces cuando uno piensa, no es solo en qué condiciones salariales, sino en qué condiciones de trabajo se desarrolla mi práctica, más allá de mi gusto por este trabajo más que otro, ¿no? Ahora, y nosotros esto lo vimos. ¿De dónde surge esa idea de lo vocacional? Primero, del origen de la escuela, sobre todo de la escuela primaria, y la idea de la reconversión de almas, ¿no? De lo que nosotros hacemos tiene que ver con salvar a los niños y a la niña de el infierno y el fracaso en este mundo capitalista, ¿no? Esa idea de la salvación, y de todo el halo de sacralidad, y esto es lo que dice Duvet del programa institucional moderno, todo el halo de sacralidad sobre el que se montó la escuela también, ¿no? Entonces nosotros quedamos embestidos de esa tarea. Esperen que voy a ver algo en el chat que había puesto Salvador. Claro. O sea, te pone como discurso, ¿no? Como un discurso que, y voy a decir, mira, piensa en otra cosa también para pensar las y los maestros. En Argentina, hasta fines de la década del 60, creo que la última promoción fue en 1968, 1969, capaz que alguna tía abuela de ustedes o abuela quizás fue maestra normal, o sea, terminó la escuela secundaria y se recibe maestra, personas de 70 y pico de años hoy, son las últimas. Esos, después de la primaria, iban a la escuela normal, que era como si fuera una escuela secundaria, y salían con el título de maestros y maestras, hacían un año más en las normales y también de profesores.
más o menos a fines de la década del 60 del siglo XX, se tenía que terminar la escuela secundaria y tiene que hacerse una formación terciaria de 1 año y medio. O sea, ya no es una... Luego, con un tiempo, se hace de 2 años. Después de 2 años y medio. Y ahora es de 4. De 3 y después de 4. O sea, casi lo mismo que estudian ustedes para ser profesores, estudia un maestro y una maestra. Este proceso que yo les estoy contando da cuenta del proceso de profesionalización de la docencia. Entonces, cuando ahí dicen, bueno, pero vos lo hiciste porque, bueno, no, me formé, me especialicé, estudié, pensé, bueno, eso es la profesionalización. Y entre fines de la década del 70, estoy pensando el caso argentino, y el retorno de la democracia, fue de alguna manera la consolidación del sindicalismo docente. El docente como trabajador. Es bastante reciente. La sindicalización docente viene de la década del 70. Hay algunas experiencias anteriores, pero la fuerte sindicalización, la FEB es un poquito más, pero la fuerte sindicalización es la CETERA del 73, la Central de Trabajadores de la Educación Argentina, es del 73, la que aglutina a los diferentes gremios. Había algunos gremios locales, bueno, y el sindicato del SUTEBA, por ejemplo, el sindicato más grande en la provincia de Buenos Aires, es del retorno de la democracia. Claro, el SUTEBA del retorno de la democracia. El SUTEBA surge con la recuperación de la democracia, la CETERA surge en el 73, un poquito, ahora no recuerdo la fecha de la FEB, que es el otro sindicato grande en la provincia de Buenos Aires. Lo que digo, fíjense los diferentes momentos en que se configuran esos imaginarios con respecto a qué es ser docente. O sea, es muy reciente la idea de que somos trabajadores y trabajadoras de la educación, porque para 45 años, 50 años, es poco para pensar algo que lleva siglos, como es la tarea de enseñar. Bien, ¿alguien quiere decir algo más? ¿O pasamos al texto de Dicker? ¿Leyeron el texto de Dicker para hoy? Son difíciles ustedes, no sé si es el horario o qué. Hay que como remar un cachito. Bueno, parece que no, o sí, no sé, ahora se van a acordar. La idea era el trabajar con el texto. Fiorella dice que no, confesó que no lo leyó. Bueno, una advertencia que les voy a hacer. Una advertencia. De verdad, es muy intenso el ritmo ahora. En 4 semanas se están entregando otro parcial. Así se los digo. Así, como para que caiga la ficha de la gravedad y la intensidad del asunto. Por lo tanto, si se van quedando con las lecturas, se les va a complicar. Y además, ahí el parcial lo entregan en una semana a la otra. Entonces, no es que, bueno, vamos en proceso. Así que traten de ponerse al día. El texto de Gabriela Dicker es un texto muy cortito. Es un texto corto. No tiene 20 garillas, pero va armando modelos. Y lo que va haciendo Gabriela Dicker, la autora, nuestra rectora, además, o nuestra rectora en uso de licencia, porque está con un cargo en el Ministerio de Educación. Lo que está haciendo Gabriela Dicker en ese texto es dando cuenta, ¿sí?, de cómo se fueron construyendo también a lo largo de la historia de los sistemas educativos diferentes modelos o tradiciones pedagógicas. ¿Qué quiere decir diferentes modelos o tradiciones pedagógicas? Bueno, diferentes modos de pensar quién es y qué hace un docente. ¿Quién es? ¿Qué hace y qué sabe? ¿No? Y por supuesto que eso construyó representaciones sobre cómo la sociedad nos ve, pero de alguna manera las corrientes pedagógicas o las tradiciones pedagógicas o los modelos pedagógicos, llamémoslo como querramos, ahí puede haber discusiones sobre los tipos ideales que va a desarrollar Dicker en el texto, de alguna manera nos tratan de presentar de manera muy sintética, por supuesto, ¿cuáles han sido cómo se ha pensado? Lo vamos a decir de esta manera. ¿Cómo se ha pensado? ¿Qué hace? ¿Qué sabe? ¿Y cómo es un docente? Esas son las 3 cosas que de alguna manera van a encontrar en el texto. ¿Qué hace? ¿Qué sabe? ¿Y cómo es un docente? Ustedes van a ver en el texto que Gabriela Dicker trabaja 7 modelos y un último modelo que es el 8º, que ella llama modelo para armar. Nosotras con Valeria lo hemos reducido eso, subsumido, y en realidad les presentamos 5 modelos de los 7 que ella trabaja, porque vamos a juntar
los 2 primeros modelos y los 2 segundos modelos. Eso para que cuando lean el texto lo tengan en cuenta en relación al PowerPoint que vamos a ver. Ahora igual Entonces, de 7 modelos que la autora menciona y un octavo que ella llama modelo para armar, para pensar la actualidad, que puede ser un debate del final de la clase, si quieren, nosotros presentamos 5 y los ordenamos y los ubicamos en función de esos 3 momentos que pensamos los sistemas educativos en el eje 1, el momento de configuración de los sistemas educativos, el momento de masificación y de expansión, la masificación de la escuela secundaria, expansión de los sistemas educativos y la etapa actual de reformas constantes. Voy a compartir el PowerPoint y ahí arrancamos y ustedes, voy yendo y voy viniendo en función de sus intervenciones. Se supone que acá ya estarían viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí, profe. Genial, perfecto. Bien, les decía, vamos a hablar de corrientes, de modelos, de tradiciones, de docencia y en esta idea de las tradiciones o modelos, lo que dice Dicker, un poco en línea también de esto del continuum que preguntaba con respecto al texto de Tenti, lo que ella dice es, lo que me interesa o lo que le interesa en ese texto es reconstruir una memoria docente. O sea, ¿qué quiere decir reconstruir una memoria docente? Bueno, explicitar de algún modo cómo fue pensada la tarea de enseñar, cómo hemos sido formados en diferentes momentos históricos las y las docentes y para qué, y cómo se ha pensado efectivamente la tarea, en qué consiste la tarea, en qué consiste el lugar del docente, ¿no? Y efectivamente, a partir de esa memoria docente, nosotros podemos hablar de modelos, tradiciones, o en términos más beberianos, tipos ideales. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente lo que nosotros digamos de cada una de las tradiciones vamos a encontrar exactamente así en la realidad, ¿no? Las situaciones reales nos van a mostrar muchas otras cosas y sobre todo las situaciones reales nos van a mostrar cómo elementos de diferentes modelos pueden encontrarse a veces hasta en una misma persona y a veces aunque sean modelos que son contrapuestos entre sí, ¿no? O son o han salido debatiendo con el otro modelo. ¿Por qué dice Dicker esto? Bueno, dice, porque en realidad son complementarios, porque la tarea de enseñar se ha ido enriqueciendo en función de los diferentes aportes que estas tradiciones pedagógicas han desarrollado. Y estos modelos tienen vigencia en menor o menor medida o se articulan en el discurso pedagógico actual, ¿no? Y entonces podemos encontrar estos modelos en las prácticas cotidianas actuales. Entonces, si nosotros miramos una práctica docente, vamos a encontrar elementos de los diferentes modelos. Y esto tiene sentido porque efectivamente hay un continuum, son complementarios. No se empieza de cero nunca cuando se piensa en cómo enseñar, qué saberes necesita tener el docente para enseñar y cómo desarrolla su práctica. ¿Sí? ¿Hasta acá alguien quiere decir algo? Bueno. Decía entonces, 7 modelos más el octavo para armar que plantea Gabriela Dicker en su texto. Nosotras pensamos en el momento de configuración de los sistemas educativos, por un lado el modelo comeniano en articulación, ¿sí?, con el segundo modelo que Gabriela Dicker trabaja, que ella lo llama, esperen que se lo voy a decir exactamente como lo dice Gabriela Dicker, la formación de un cuerpo de especialistas. Y cuando nosotras hablamos del modelo comeniano, estamos pensando a la vez el desarrollo que ella hace con respecto a el sol, el modelo que ella llama extienda como el sol los rayos sobre todo, que es el modelo comeniano, y el modelo que ella titula como la formación de un cuerpo especialista. ¿Qué es este modelo? Bueno, efectivamente el modo que permite el despliegue y el desarrollo de la tarea de enseñar de modo universal, homogénea y sistemática. Es el modelo comeniano. Ya lo sabemos esto. ¿Qué es lo que plantea Comenio? Ya lo sabemos porque lo leímos en Narodowski. Enseñar todo a todos. ¿Cómo? Enseñar todo a todos. Exactamente, enseñar todo a todos.
lo plantea en el siglo XVII, y la configuración de los sistemas educativos en el siglo XIX. O sea, anticipa algo que después van a retomar los sistemas educativos, van a retomar los estados para la configuración de lo que nosotros conocemos como la escuela moderna, que es la simultaneidad, la universalidad en este principio rector de su planteo en la didáctica magna, que es enseñar a todos todo al mismo tiempo. Y el todos, todo es sin distinción de género, sin distinción de religión, sin distinción de condición social. Es un principio democrático, si se quiere, democratizador del acceso al conocimiento. Lo está planteando en un momento, siglo XVII, a todas las niñas, no importa de qué religión, no importa la condición social. Que luego va a ser tomado por los estados para pensar justamente, ¿no?, el hacerse cargo de la educación de los niños y las niñas en sectores populares. Que esa es como la gran preocupación que va a tener desde el fin del siglo XVIII en adelante, van a tener los estados. Bueno, convenio en la didáctica magna un poco se adelanta a este planteo. Y para esto, la centralidad la va a tener el docente. Si alguno leyó el texto, ¿qué es lo que dice Dicker? ¿Quién es ese docente? ¿Qué características tiene ese docente? Ese docente comeniano. Como el centro de la actividad escolar, el docente comeniano. Es el centro. Centro. Sí. Es el centro. Es el eje. Los estudiantes son los sujetos pasivos y él es el sujeto activo. ¿Sí? ¿Qué más, Tomás? Dice realmente que la actividad escolar depende prácticamente de él. Exactamente. Depende de él. ¿Nadie más leyó? ¿Solo Tomás? Bueno. No, solo Tomás. Solo Tomás y yo. Solo nosotros dos. Sí, plantea algo que, bueno, vuelvo al PowerPoint, para lo que lo piensen de ahí, lo puedan también sistematizar. Digo, la centralidad la tiene el docente y la tiene el manejo del método. ¿No? El manejo de un método que es el método universal de enseñanza, que permite la simultaneidad, ¿no? Y que supone, y después con el avance, con la formación docente, ya así 2 siglos después, con el normalismo, además supone un conocimiento científico de por qué secuenciar del modo que se secuencian las actividades y las prácticas. O sea, acá hay algo también interesante e importante como planteo en Comenión. No cualquiera enseña. Enseña aquel que maneje el método de enseñanza. Enseña aquel que efectivamente conozca cuáles son los artilugios, va a decir él, los artilugios necesarios para conducir una clase. Enseña aquel que efectivamente puede secuenciar, jerarquizar, ordenar, ir de lo particular a lo general y lograr el aprendizaje de manera homogénea en los estudiantes. En ese marco, para Comenio, el manejo del método es lo que garantiza, y primero por eso el manejo del método coloca la centralidad en el docente, y el manejo del método es lo que garantiza de alguna manera la eficacia de la instrucción masiva. ¿Cómo? Esto es bien interesante, evitando las distracciones de los estudiantes, teniendo un lenguaje claro y conciso, yendo de lo más simple a lo más complejo para que los estudiantes lo puedan seguir, evitando las dispersiones, dice Comenio, no permitiendo que las consultas se realicen en privado, preguntando a los estudiantes algo de lo que se dijo para ver si los estudiantes lo siguen, utilizando el mismo libro y un único libro en cada escuela. Nosotros habíamos visto unas imágenes, ¿se acuerdan? Donde se veía a todos los chicos con el mismo recurso, el ábaco o el libro de texto, o sea, un mismo recurso en manos de los chicos.
Educando a través de los sentidos, a través eso del tacto, de la imagen, de la visión, ¿no? Por eso el ábaco también, por eso las láminas, ¿no? Por eso los objetos concretos, sobre lo que los estudiantes puedan concretizar aquello que se les está enseñando, ¿no? La utilización del globo terráqueo, la utilización de láminas, la utilización de maquetas, ¿no? Esos objetos. Y efectivamente, el sujeto activo en este proceso es el docente. Y esto se combina además con lo que va a plantear la Salle y el normalismo, que es además que no solo debe formarse en el método docente, sino que también el docente debe formarse moralmente. Y acá aparece algo de lo que recién hablábamos de la vocación, ¿no? La idea de que además la formación docente y ese cuerpo de especialistas que manejan el método, además de manejar el método, deben demostrar que son las personas idóneas para conducir una clase, ¿no? Porque como la centralidad la tiene el docente, además ese docente debe mostrar condiciones personales. O sea, no cualquiera, insisto con esta idea, porque cuando veamos, bueno, los que leyeron el texto, Tomás, sabe que muchas veces se equipara o se compara lo que va a venir después en la segunda mitad del siglo XX, que como método, como pedagogía tecnocrática, y se dice, bueno, pero es más del modelo comeniano. Bueno, no, porque el modelo comeniano no dice que cualquiera puede enseñar, solo va a enseñar aquel que maneje con arte el método y que además demuestre condiciones personales para conducir la clase. Y esto, la formación docente sería esto, ¿no? Hacer que los sujetos desarrollen esas cualidades y que manejen el método además. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Preguntas, dudas? El segundo modelo que surge como respuesta, si se quiere, a este modelo comeniano, que efectivamente ustedes en el texto de Gabriela Dicker lo van a ver en dos, como en dos modelos diferentes. Uno es, por un lado, lo que ella llama, el gran corazón materno, y por otro lado es el docente como facilitador de la enseñanza. Nosotros aquí lo pensamos como modelo escolanovista en conjunto, pensando las raíces en Pestalozzi y en Rousseau, y ustedes van a encontrar en el texto de Gabriela Dicker, por un lado, la idea pestalozziana de la mirada sobre las infancias, y ya también teniendo como antecedentes a Rousseau, y efectivamente el escolanovismo de la mano de un autor que es referente, pero que hay muchos más, que es Dewey. ¿Qué es lo que plantea la escuela nueva? ¿Alguien sabe? ¿Alguien no? ¿Y qué plantea la escuela nueva? Que también hay varias escuelas, uno podría ser las Montessori, las Waldorf, tienen algo de esto. Van a discutir fuertemente con el modelo comeniano. ¿Qué es lo que plantean? ¿Qué es lo que ustedes saben de este tipo de educación? ¿Alguna vez conocen a alguien que mande a sus hijos a una escuela Waldorf o a una Montessori? Sí, yo conozco una escuela Waldorf en Hurlingham, Bueno, ahí casi con Bellavista. Y es como una especie de campo donde hacen muchas actividades así como de granja, todo, no sé, no van con uniforme. ¿Qué más podría decirte? Fabrican ahí, hacen comida, es como fuera de lo que uno normalmente conoce en la escuela, digamos. No sé, parece como un espacio recreativo, es como distinto. Generalmente es como gente más hippie, parece, no sé, no quiero crear juicios así de valor. de valor, pero son como gente fuera del sistema, digamos, como que van distintos. ¿Y de qué sector social son? No, esta es paga, así que es privada. Así que muy fuera del sistema no están. Tan fuera no.
Pero es como que buscan otra alternativa, pareciera. Me da la sensación. Pero no, nada estructurado como lo que uno conoce en una escuela común y corriente, digamos. Bien. ¿Alguien más? Está bueno, eso Además, ahora vimos, sí. además vimos que estaba todo embarrado, no sé, fuimos a averiguar y nada, era, no sé, un asco, sorry. Vos fuiste a averiguar para tus hijos. Para mi quién. sobrino. Para tu Acompañé a mi sobrino. hermana a averiguar para mi sobrino. Así fue. Muy bien, y ahí la conociste. Y está alejada, está en el campo. ¿Qué está alejada de...? No, Y esta está como en el límite de Burlingame y Bellavista. Está al costado del Buen Aire, se ve ahí, como por Morris, por William Ajá. Morris, por ese barrio. Sí. Bueno, ahí. Bueno, no, definitivamente no lo mandamos porque era difícil llegar, calle de tierra, nos quedaba medio retirado, pero bueno, como que a mi hermana le gustaba la onda esa. Está muy bien. ¿Y por qué le gustaba? No sé, porque mi sobrino es un pibito medio complicado, digamos, entonces ella pensó como que ahí se iba a sentir bien, qué sé yo, no sé qué se le cruzó por la cabeza. Bien, porque ahora vamos a ver qué es lo que hacen ese tipo de formaciones diferentes a la escuela que nosotros estuvimos analizando hasta acá. ¿Alguien más conoce alguna experiencia que esté vinculada más a lo que nosotros llamamos en ese gran paquete, la experiencia de la escuela nueva o el planteo de Dewey? Creo que las aulas no se agrupan por edades, sino que en un mismo grupo hay como diversidad de edades porque dicen que aprenden mejor así, con un grupo variado y eso. Sí, Amin, es así, dicen eso. No hay gradualidad. Uh-huh. No hay gradualidad y no hay, y esto por esto era lo que decía Florencia también de lo que vio, ¿no? Ella al principio narraba y el campo y cocinas, no sé qué decía, otras cosas que hacen, porque se basa, y voy al PowerPoint si quieren para pensar, y digo, estas son obviamente diferentes vertientes de esto que plantea la escuela nueva, pero en líneas generales el planteo es la discusión con la homogeneidad y la gradualidad y el currículum unificado. Digo, lo que va a discutir justamente todo el escolanovismo es la centralidad puesta en el docente y no puesta en el estudiante y los intereses de los estudiantes. ¿No? Lo que va a discutir la escuela nueva es que la forma escolar y la enseñanza propia del modelo comeniano no le da lugar a la singularidad de los estudiantes. No permite que efectivamente las y los estudiantes vayan aprendiendo a su ritmo, según sus intereses y de una forma mucho más real, ¿no? Y la idea de la experimentación es eso, por eso el campo, la calle, que la ficción o el fuera del mundo que plantea la escuela comeniana. Esperen que vuelvo al PowerPoint. Digo, ¿y acá qué aparece? Bueno, aparece justamente la idea de que la centralidad, esto es el paidocentrismo, la centralidad no está en el adulto, sino está en el niño y la niña, ¿no? Y es un activismo en términos de justamente poner en la centralidad y en la capacidad de acción y digamos, siendo el sujeto protagonista de este proceso, el estudiante. Uno podría decir, la mirada está sobre el aprendizaje y no sobre la enseñanza, ¿no? Por eso, para el modelo escalanovista, y el gran aporte, si se quiere, y el saber sobre el que se centra, así como el escolanovismo se centra en el conocimiento pedagógico didáctico, el modelo comeniano se centra en el saber pedagógico didáctico, el escolanovismo se centra en la psicología infantil. Y ese conocimiento profundo de la psicología infantil lo lleva a sostener que no es democrático la homogeneidad y la simultaneidad, sino que lo que es democrático con respecto a las personas es el respeto a la singularidad y a la particularidad que tiene la naturaleza infantil, ¿no? Y en ese sentido hay
un rediseño del espacio escolar en términos de no aquello que nosotros conocimos como el aula moderna, como el aula moderna, en términos de los bancos ordenados, todos en fila, mirando a un lugar, donde en ese lugar está el docente, porque el que tiene la centralidad es el docente, sino que efectivamente se piensan en espacios, quizás uno podría decir como la salita del jardín, cuando los pibes pueden jugar en los rincones que quieran, ¿no? Pero para el jardín de infantes es solo un momento, para el escolanovismo es la forma de organizar la escuela y el aula. Que los estudiantes puedan utilizar el espacio de diferente manera, transitarlo de diferente manera y encontrarse con diferentes estímulos para el desarrollo de su interés. Y esto es que los estudiantes no estén bajo un único estímulo todos, ¿no? Y ahí aparece la idea de que eso es posible desarrollar a partir del trabajo por proyectos. Entonces no hay un currículum único que se sigue, sino que hay proyectos en los cuales los estudiantes se van insertando. Y el docente ahí tiene un rol más bien de guía, de facilitador, ¿no? Es parte de esa comunidad, no tiene una centralidad, al contrario, la centralidad está en los procesos singulares de los niños y las niñas. ¿Cómo les suena esto que vengo diciendo? ¿Qué piensan de esto? Seguro que ajeno a mi experiencia escolar, no me suena como algo que haya vivido Sí, en principio. en la escolarización mía. Claro. Y está ajeno, dice Tomás, a su experiencia escolar. Sin embargo, cuando lean el texto de Gabriela Dicker van a decir, bueno, pero hay cosas del escolanovismo que ya hemos tomado. Aún las y los docentes de estas escuelas homogéneas, universalistas, que es, ninguno de nosotros diría hoy que no hay que respetar los intereses de los estudiantes. Eso es un principio rector del escolanovismo. Partir de los intereses de los estudiantes. Bueno, hoy ninguno de nosotros diría que no hay que partir de los intereses. Después hay que ver si lo hacemos, pero esos principios, que no hay que comprender la singularidad de la experiencia infantil y juvenil. Digo, ninguno de nosotros diría eso. En todo caso, después, si lo cumplimos o no lo cumplimos. O que ninguno de nosotros diría hoy que el estudiante es un sujeto absolutamente pasivo. Digo, ninguno diría nada de eso, pero efectivamente es bastante ajeno a nuestra experiencia escolar. Y ahí, salvo que alguno haya ido a alguna de las escuelas, como Florencia buscó para su sobrino, y eso se da mucho más en el nivel inicial y en el primario, y mucho menos en el nivel secundario. Es mucho más difícil pensar el aporte del escolanovismo para pensar la escuela secundaria, por cómo la escuela secundaria está tan organizada sobre las disciplinas y sobre los saberes disciplinares, además, ¿no? Entonces, desarmar eso es muy difícil. Pero no se propone, el escolanovismo no se propone objetivos por año, por eso me acuerdo que Gamin decía no están graduadas. No es que en primer grado tienen que saber leer y escribir, o entre primero y tercer grado tienen que saber leer y escribir. Los niños y las niñas en esas escuelas pueden estar en una edad que para la escuela graduada sería de cuarto grado y todavía no leer y escribir, pero hacer otras cosas. Cocinar, bordar, tejer, o ser buenos en matemática, y porque sus intereses fueron por ahí, y se va a llegar a la alfabetización luego. Ahora, diciéndolo así, y ustedes diciendo, no es una experiencia que hayan transitado en su escolarización. Hay un problema con la escala de este tipo de experiencias. ¿Con cuántos niños puedo trabajar? ¿Cómo tienen que ser los espacios en los que trabaje? ¿De qué debo saber como docente? Digo, eso ya genera un problema para la escala. ¿Se entiende lo que digo con respecto a la escala? Supongo que sí, que tiene que ver con la cantidad de alumnos a los que no se te puede estar a cargo. Eso, Tomás, claro. Eso. Exactamente. Uno de los problemas que el escolanovismo trae consigo es cuando eso lo pensamos en un nivel masivo. O sea, cuando eso lo pensamos efectivamente como forma de organizar sistemas educativos masivos, y entonces sí, esas experiencias no terminan siendo experiencias elitistas. Y digo elitistas no porque solo vayan los ricos
porque Florencia no debe ser rica y sin embargo lo pensó como alternativa para sus sobrinos, sino elitistas en términos para una porción de la sociedad, que logra llegar a esas escuelas, que logra conocerlas y que logra pagar la cuota. Ahora, lo que sí dice Gabriela Dicker en su texto es que eso no significa que en la escuela común no se hayan adoptado algo de estas prácticas, ¿no? Del conocimiento por la experiencia, del trabajo por proyectos, de intentar romper con la gradualidad del aula, de respetar los tiempos de los niños y de las niñas, digo, que algo de eso no haya aparecido. Y en el caso argentino, hay experiencias cercanas al escolanovismo o docentes que han sido muy estudiosos del escolanovismo, como es el maestro Luis Iglesias, que ha sido inspector y que ha sido maestro rural, y las hermanas Cosetino, que han sido maestras en Rosario también, y han dirigido sus escuelas intentando en el sistema público, masivo, obligatorio, graduado, introducir algunos de los elementos de la escuela nueva. Ahí, en las hermanas Cosetino, hay un documental que se llama La Escuela de la Señorita Olga. Sí, La Escuela de la Señorita Olga, que recupera un poco la experiencia. Y después hay un documental cortito que tendría que buscarlo, que es sobre el maestro Luis Iglesias, que también es interesante porque ahí muestra un poco cómo algunos docentes, siendo estudiosos de esta experiencia de la escuela nueva, han intentado incorporar algo de eso en esta escuela mucho más cercana al modelo comeniano, masivo, graduado, universalista, centralizado en el docente, y han intentado atender a la singularidad de los estudiantes. Pero insisto con esta idea de, bueno, es un desafío, es una pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace en sistemas de escolarización masiva para efectivamente pensar propuestas que se centren en los estudiantes, respetando sus intereses y en espacios educativos mucho más amplios, con otros recursos, con otros recorridos? Ahí hay como una pregunta interesante para hacernos. Digo, ¿no? Pero también el escolanovismo, bueno, lo voy a dejar ahí, voy a decir algo que, digo, el respeto a la singularidad también dificulta el pensar las tramas colectivas, ¿no? Como habría que pensarlo un poquito más. Entonces, primer momento, el momento de la configuración de los sistemas educativos, tenemos dos modelos, comeniano junto con el normalismo y el modelo escolanovista, pensando en las raíces, en esta idea del gran corazón materno, que van de alguna manera a poner en lugares diferentes a los docentes, a las prácticas de esos docentes, y van a hacer eje en diferentes saberes que se deben tener. El escolanovismo más vinculado a la psicología infantil y al docente como guía y como orientador, y la centralidad puesta en los niños y las niñas. En el modelo comeniano y el normalismo, el docente como centro, la impronta de enseñar lo mismo a todos y a todas, y no la singularidad como eje, y el saber en el método, o centrado en el método, más que en la psicología infantil como eje. En un segundo momento, que es el momento de la expansión de los sistemas educativos, cuando decimos el momento de la expansión de los sistemas educativos, estamos efectivamente pensando en la mitad del siglo XX. Recuerden que cuando decimos en la expansión de los sistemas educativos, estamos pensando fuertemente vinculada esta expansión a la escuela secundaria. En ese marco surge el modelo tecnocrático. Si alguno leyó el texto, habrá visto que Dicker lo que recupera es un ejemplo de una clase particular del modelo tecnocrático, que la recupera del planteo de Giroux. Esperen que se la voy a leer para ver si les resuena alguna materia en particular o alguna práctica en particular, pero Giroux dice, y Dicker lo trabaja para eso, Giroux dice, no, es de Apple, perdón, no de Giroux. ¿De quién es este currículum? Esto es para pensar el modelo tecnocrático. Dice, lo primero que se hacía en cada clase era repartir las fichas.
cosa que duraba unos 10 minutos, a causa de su enorme cantidad. Los profesores empezaban la lección conectando la primera lección con la cinta. Se refiere a una cinta de audio que se conectaba a un grabador. Una voz de hombre iba leyendo la información y los alumnos tenían que seguir las explicaciones sobre las fichas. La voz explicaba entonces cómo rellenar la ficha y decía, ahora apagar el grabador y rellenar la ficha. Los profesores, que dada la inmensa cantidad de trabajo que les había caído encima para cumplir con los requisitos administrativos de información y control, empleaban ese tiempo para el requerido papeleo aparte en sus mesas. Se olvidaban muchas veces de cumplir con la orden y los alumnos gritaban, apaga el grabador. Después de unos minutos, el profesor volvía a conectar el magnetofón y a la voz leía las respuestas, mientras se suponía que los estudiantes iban corrigiendo las preguntas. A medida que transcurría la lección, muchos alumnos se limitaban a esperar las respuestas para rellenar la ficha. Después de completar la ficha, la voz decía, si quieres continuar, lo cual era una invitación para pasar a la siguiente ficha. Esta invitación solía responderse invariablemente con respuestas como, pero si no queremos, el profesor, como si tarareara una canción, decía, oh sí, queremos, sí queremos. Como la mayoría de los días, la tarea principal del profesor consistía en distinguir las fichas y manejar el magnetofón. Si todas las cintas y fichas diarias se empleaban y se terminaban de acuerdo con el plan, quedaba poco tiempo o ninguno para preguntas o discusiones. En todas las clases, además de supervisar el uso y distribución del material, los profesores tenían poco que hacer, pues las cintas y las fichas establecían el contenido y la forma de la lección. Bueno, reflexiones, rememoraciones de algo que hayan vivido ustedes en su escuela, ¿no? Es un poco cuando los profes, yo tuve en algún momento de mi experiencia algún profesor que nos mandaba a hacer alguna actividad, un libro, y nos decía, hagan esta actividad, contesten estas preguntas y entréguenlas sin una explicación previa. Bien. Era como podría venir cualquier otra persona a darme esta actividad antes que el docente. Bien, Salvador. Las clases de inglés con el grabador, había que repetir. Sí, suele remitir muchas veces a la clase de inglés. ¿Alguien más? Ahora vamos a eso de la clase de inglés y explicamos un poquito por qué y lo vinculamos con este momento también de esta práctica. Y después en la escuela técnica, cuando teníamos que arreglar ciertas cosas. Yo soy técnico automotor y también era como bastante... Ay, a ver, contame, porque de la técnica sé menos, a ver. No, que el profesor simplemente nos iba guiando mientras nos daba como las pautas, los pasos, y nosotros teníamos que hacer las cosas, pero él siempre como que lo vigilaba. Y no eran docentes como tal, sino que eran técnicos. Claro. Bueno, ahí en esto que está diciendo Salvador, digo, ahí está un poco dando la clave de cuál es la idea del modelo de docente ejecutor. La idea del modelo docente ejecutor es que se enseña a pesar del docente, más allá del docente. Que el docente no sea una variable que juega en la enseñanza. Que solo sea esto, un administrador de pautas, alguien que controla que las cosas se hagan, que paute los tiempos, pero que siga una planificación que le es ajena y que la lleve a cabo. Y Salvador decía dos cosas, en las clases de inglés o en los técnicos que no eran docentes, pero que daban clases en los talleres en las escuelas técnicas. En las clases de inglés, mucho de lo que pasó, sobre todo con la expansión de la escolarización y que el inglés empezó a ser la única lengua extranjera que se dio en la escuela y que además la reforma de los 90 puso inglés desde cuarto grado, es que mucha gente o estudiantes recién iniciados en la formación o personas que habían hecho una formación de inglés particular, se pusieron a dar clases. Entonces, a falta de método, a falta de conocimiento de la didáctica específica, a falta de el manejo de algunas cuestiones vinculadas al saber docente, el modelo tecnocrático resolvía con la planificación externa. No sé si usted recuerda un capítulo de Los Simpson, donde Lisa se roba los libros. No es Los Simpson. No me acuerdo el capítulo en particular, pero sí. Hay un capítulo en particular donde Lisa le va a pedir una... Francisco, ¿nunca viste Los Simpson? Échelo de la clase. Sí, ya está. Te voy a Ya me voy. Te voy a eliminar del Meet. Mira, así, directamente. No,
El único capítulo que vi, profe, fue en el que aparece Donald Trump. Después nunca más vi nada. Miren vos, ¿será generacional? No, pero Tomás es joven también, ustedes son jóvenes. ¿A mí tampoco viste Los Simpsons? Yo tampoco vi Los Simpsons. Jamás me atraparon, nunca los entendí. Ay, No, nunca bueno, me divirtieron, la verdad. debe Nunca me divirtió. Después, ser generacional. profe, que vi que tenía muchas predicciones y muchos secretos, bueno, vi algunas partes, pero nunca me senté a ver un capítulo completo. Nunca. Lo más Ahora el difícil- Chavo sí, ponele, miraba. ¿Qué Yo tengo cosa? 34. El Chavo sí. Ah, y eso que es más viejo. Ah. Yo tengo 34. Así que. Sí, lo voy a tener que desaprobar, Agustina, así nomás. A todos por no haber visto Los Simpsons. Bueno. Ser argentino sin no ver los Simpsons es como no saber jugar al truco, no tomar mate, o sea, esa gente rara no tiene derecho, profe, No, tiene que tomar su ver, clase. es como, claro, no, buenísimo. Aparte tiene todo ejemplos para todo tiene ejemplos. Bueno, ahora voy a usar un ejemplo de Los Simpsons, van a ver. Hay un capítulo de Los Simpsons donde Lisa está en la clase, le va a preguntar algo a la maestra sabe que contestarle y busca en su libro la respuesta y no la encuentra, un libro para docente, que es con el libro que daba la clase, no la encuentra, entonces Lisa se aviva, a la noche entra a la escuela, se roba todos los libros de los docentes y al otro día los docentes entran en crisis y no pueden dar clase. Y quieren renunciar y ponen a pibes a dar clase. Es una parodia de la tecnocracia. Es una parodia de cómo el modelo tecnocrático de docencia no le interesó formar a los docentes con un saber pedagógico didáctico, sino como meros ejecutores. Entonces, que siguieran las pautas y los lineamientos que estaban en otro lado, ¿no? Lo que Salvador decía de la clase de inglés en ese caso. Era el cassette, iban haciendo, ¿no? O lo que decían del profesor que le decía, abran el libro en la página 15, hagan las 3 preguntas de la página 15, después, si el profesor tenía el libro para el docente, en el libro para el docente estaban las respuestas, o a veces estaban las respuestas mismas en el libro para el estudiante, y ahí se terminaba la tarea docente. O sea, el docente es más bien un administrador de algo planificado en otro lado. ¿No? O sea, que cualquiera podría, ¿no? La idea de cualquiera puede, con que siga esos pasos, cualquiera puede enseñar. Esa es un poco la idea del docente, la idea del docente ejecutor. ¿Alguien quiere decir algo? Después los docentes de matemática también me pasa algo parecido. Que ellos enseñaban las fórmulas, los métodos, pero si vos le preguntabas por qué era así, era como que te decían, es algo más complejo que no entendería. En sociología tenemos el chiste de que cuando alguien te dice que no es dialéctico, es que no saben qué. Entonces, no es más complejo que no entenderías, es que no te lo sé explicar. Cuando un sociólogo dice, no, es que eso es dialéctico, es que tampoco sabe por qué. A mí... ¿Quería decir algo? No, sí, que en mi secundaria las clases de geografía eran así. O sea, es el día de hoy que no sé nada de geografía porque la docente nos hacía comprar un libro y todas las clases religiosamente nos daba una lista de como 10 o 15 preguntas todas las semanas y había que responderla usando el libro. Entonces, como ella tenía varios cursos, estimo, se la pasaba todo el día corrigiendo esa mujer, pero todo el día corrigiendo. Entonces nunca nos explicaba nada, o sea, simplemente era hagan los trabajos y lo entregan la semana que viene. Así todo el día corrigiendo. Y esa corrección que hacía, tildaba si la respuesta estaba bien, ¿cómo era la corrección? Claro, era si copiamos del libro o no. O sea, si copiaste lo que decía el libro estaba bien, y si no, bueno, anda a hacer otra vez el trabajo. Y los exámenes eran alguna combinación lineal de alguna de las 10.000 preguntas que teníamos para estudiar. Pero nunca le conocí la voz a la docente, o sea, era eso, o sea, qué fácil ser docente así, ¿no? Bueno, es un modelo de docente, es una forma también de pensar la docencia y es una forma de formar a algunos para ser docentes en un contexto, por eso vuelvo a la Filmina ahora, en un contexto donde la expansión de los sistemas educativos requiere de mayor cantidad de docentes, ¿no? Y entonces es la premisa de este modelo tecnocrático, ¿no? Que vos decías que es fácil ser docente así, es el modelo de todos pueden enseñar si siguen determinados pasos. El docente ejecuta algo que planificó un experto afuera, ¿no? El libro lo hizo un experto en geografía o lo que sea, la secuencia la armó, no sé, y dice,
Dicker es el afán planificador, ¿no? Todo pautado, cronometrado de antemano y yo tengo que seguir esos pasos, ¿no? Cualquiera que siga los pasos logra el objetivo, ¿no? Y la idea de que, y otra cuestión, que ustedes cuando hagan la práctica van a ver que se lo van a plantear, que es cuando nosotros planificamos para un grupo, lo pensamos en función de ese grupo, ¿no? Ustedes van a ver que cuando vayan a hacer sus prácticas docentes, lo primero que van a hacer es una observación del grupo. Y entonces van a ajustar su propuesta, por más que haya, por supuesto, determinadas propuestas didácticas en función de, van a ajustar su propuesta en función del grupo. Bueno, en el modelo tecnocrático no. En el modelo tecnocrático lo mismo se puede aplicar indistintamente a cualquier grupo. O sea, se hace lo mismo con absolutamente todos. Ahí está la idea de la supuesta neutralidad y objetividad, ¿no? Sí, indistintamente, no importa el contexto, no importa el momento, no importa la particularidad del grupo, se hace lo mismo. El cassette que ustedes mencionaban, lo que yo le leía del cassette que también trae Apple, lo que ustedes recordaban de sus profesores de esas preguntas y respuestas y copie, ¿no? De la ficha, ahí lo único que faltaría en esos ejemplos que ustedes dieron es que ustedes tuvieran en sus manos las respuestas correctas. O que el mismo docente les dijera, bueno, la respuesta correcta es, chequeen si es, ¿no? No hay interacción, no hay intercambio. Bueno, ese es el modelo tecnocrático. ¿Qué resolvía el modelo tecnocrático en un momento histórico determinado? La masificación de la escuela y la necesidad masiva de docentes. Por eso venía bien el ejemplo de Salvador, donde Salvador decía, bueno, él nos daba clases un técnico que no había tenido formación pedagógica y didáctica. Ponían el ejemplo de inglés y en ese ejemplo de inglés también demuestra y da cuenta que ahí a la carencia de docentes formados en cuestiones didácticas vinculadas a la enseñanza de esa lengua extranjera, eso se suplió con gente que conociera la lengua extranjera, pero no cómo enseñarla. Y entonces al no saber cómo enseñarla se resuelve o se resolvió con los pasos planificados externamente a la escuela y al docente, ¿no? El docente no controla en el modelo tecnocrático nada de lo que está implementando, solo lo está aplicando. Desconoce por qué lo aplica, desconoce los fundamentos, desconoce por qué se hace así. Simplemente sabe seguir los pasos. Lo que decías del profesor de matemática podría también ser. No se hace esto, se hace esto, se hace eso, se llega al resultado. Y el docente chequea que haga los pasos y se llega al resultado. Eso también es parte del modelo tecnocrático. Que, por supuesto, las didácticas actuales discuten con eso. Quienes están haciendo matemática ahora lo van a ver o lo estarán viendo. Se puede llegar por diferentes resultados, hay después diferentes mecanismos, diferentes pasos, pero ahí ya estoy pensando un docente que es distinto. No es un docente ejecutor, no es un docente que sigue pasos prefijados, es un docente que conoce de lo que está hablando, que lo puede presentar de una manera y de otra. Eso después lo vamos a ver también con el texto de Jackson, que eso es un saber específico del docente. Acá en este modelo, efectivamente, todos pueden enseñar, siguiendo determinados pasos y pautas, implica justamente el desconocimiento de los fundamentos de por qué se hace lo que se hace. Y el conocimiento solo en manos de unos pocos. ¿Sí? En ese mismo contexto de expansión de los sistemas educativos y de masificación de la escuela secundaria, aparece otro modelo que va a discutir tanto con el modelo comeniano como con el modelo tecnocrático, pero sobre todo con la escuela tradicional y con el modelo comeniano, que es la educación liberadora de Freire. Quizás ustedes algo de Freire, salí del PowerPoint para verles, algo de Freire conocen, se cumplen 100 años el nacimiento de Freire, se cumplieron 100 años el nacimiento de Freire, ahí el 19 o el 20 de septiembre. Hubo muchos homenajes a Freire, mucha relectura de su obra, mucha conferencia, mucha charla. ¿Quién es Freire? ¿Qué plantea? ¿Qué planteó? ¿Leyeron alguna vez algo de él? ¿Se fueron? ¿Se durmieron? ¿No lo conocen? Sé que era de Brasil. Sí, era Brasil. Alejandra, ¿decías algo? Para el Día del Maestro, así aparecen muchas frases de Freire, pero no, sinceramente yo no lo leí. Bien, para el Día del Maestro aparecen muchas frases de Freire, ¿verdad? ¿Salvador? Yo solo sé que la gente lo quiere bastante a Freire.
Sí, se lo reivindica bastante a Freire. Es el creador de lo que nosotros llamamos la pedagogía de la liberación. Es un autor, como bien decían ustedes, que brasilero, que desarrolló lo que nosotros llamamos la educación dialógica o la pedagogía del oprimido, que plantea justamente una discusión con la educación comeniana o tradicional, que él la llama educación bancaria. Freire plantea que hay un tipo de educación que supone una relación absolutamente asimétrica entre alguien que sabe y alguien que no sabe, y se supone un sujeto absolutamente pasivo al que se lo llena de cosas, y no importa si el otro les interesa, les son significativas o no, simplemente es el acto, ¿no? Con la idea del acto de donar, de poner ahí, de meter, por eso la idea de lo bancario. Y que ese tipo de educación, Freire obviamente está pensando en la educación en el marco de procesos emancipatorios más amplios, es la década del 60 en América Latina, ¿no? Su pedagogía de la liberación viene de la mano de la teología de la liberación, también viene de la mano de toda la teoría de la dependencia económica desde el marxismo latinoamericano. Digo, viene en un contexto donde se está tratando de pensar desde América Latina, ¿no? Lo que hoy llamamos el pensamiento decolonial. Bueno, se está tratando de pensar de América Latina con categorías propias, que es lo que nos mantiene en una posición desigual y subordinada, y Freire particularmente va a pensar desde la educación, no necesariamente la escuela. El primer planteo de Paulo Freire está vinculado a la preocupación por las desigualdades educativas en la población adulta, sobre todo en el alfabetismo que hay entre la población campesina y obrera. Primero Brasil, después de Chile, él va a colaborar también en Chile en su momento, y va a desarrollar obviamente un modelo de alfabetización de adultos que está muy vinculado a reconocer los saberes que portan esas personas, ¿no? Y ahí entonces ahí sí vuelvo a la filmina. Ahí la primera cuestión es que va a contraponer a esta supuesta neutralidad de la escuela, que la pedagogía tecnocrática señala y plantea. Él va a hablar de la educación como un acto político, y una de las frases que por ahí aparecen en actos escolares, una de las frases, medio frase de remera, decimos nosotros, de Freire, es la frase que dice: la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a transformar el mundo, ¿no? La idea de el acto político como transformador ¿de qué? De los sujetos, ¿no? Para Freire, una de las preocupaciones más grandes de Freire en términos filosóficos, por eso muchos dicen es profundamente humanista. Lo que le preocupa a Freire es la deshumanización a la que lleva a los oprimidos, en el caso latinoamericano, el capitalismo latinoamericano, pero el lugar que terminan ocupando totalmente pasivos y de cosas los sujetos en un sistema de dominación y de opresión, y él considera que la educación, en términos de práctica liberadora, permite justamente que los oprimidos sean conscientes, ¿no? Ahí está la idea de la concientización, sean conscientes del lugar que ocupan y adquieran herramientas para poder transformar su realidad, ¿no? Que él dice la educación bancaria, la educación tradicional, la educación comeniana, si lo queremos pensar de esa manera, la educación tecnocrática también, lo que busca es que los sujetos sigan en un lugar de pasividad, que no tomen conciencia del lugar que ocupan en la sociedad y que duden, si se quiere, de sus capacidades porque se los coloca en un lugar de no conocimiento. En cambio, el planteo de Freire con respecto a la educación, lo que supone es que el conocimiento se construye a partir del diálogo entre sujetos que saben cosas diferentes, ¿no? Por eso en su idea de todos somos educadores y educandos, ¿no? Ahí está la de las frases que decían para el Día del Maestro: todos sabemos algo, todos ignoramos algo y aprendemos en comunión o con comunidad, todos sabemos algo, todos ignoramos algo.
¿no? En esta idea de no necesariamente porque yo tengo un conocimiento sistemático sobre alguna temática, yo estoy en el lugar del saber y el otro está en el lugar del no saber. En todo caso, yo estoy en el lugar de que yo sé algo distinto a lo que sabe el otro, pero el otro seguramente sabe cosas que yo no sé. Y que el conocimiento se construye en ese intercambio, ¿no? Por eso es la idea de la educación dialógica. Y ese intercambio, ese diálogo y ese reconocimiento y esa validación de los saberes diferenciales de los sujetos es lo que le permite al sujeto liberarse de la opresión y tener las herramientas para transformar su realidad, ¿no? Por eso en el planteo de Freire y por eso el reconocimiento a Freire hay una revalorización del saber, de los saberes de los estudiantes y hay por otro lado una convicción de que la educación no es solo conocimiento separado de la acción, sino que es praxis social, que pienso en la medida que transformo la realidad y transformo la realidad en la medida que la puedo pensar, eso es en un movimiento dialógico y en un movimiento dialéctico. Pie, pie, puedo pensar de manera situada además, no se puede pensar de manera abstracta, pienso del lugar en el que me tocó estar en el mundo. Y al pensar del lugar que me tocó en el mundo, voy adquiriendo las herramientas para transformar ese lugar, ¿no? Por eso es praxis, es acción y reflexión a la vez. En toda una discusión que además Freire quiere dar con la idea de pienso, luego existo, ¿no? O la escuela por fuera del mundo, porque ahora es momento para pensar y para construir conocimiento y después actuar. Bueno, Freire discute eso y dice, bueno, no, en realidad conocimiento y acción van de la mano. Conozco porque estoy en el mundo y lo puedo transformar porque conozco, por lo tanto es un proceso que se da todo el tiempo de manera continua. Es un gran aporte para discutir los modelos pedagógicos que desconocen las desigualdades y es un gran aporte también para revalorizar el lugar de los educandos, ¿no? Y la voz y la palabra de los educandos, ¿no? Y la posibilidad de asumir que más allá de los niveles de abstracción, digo, todos sabemos, todos somos portadores de conocimiento y que todos podemos colaborar para la sistematización de ese conocimiento. ¿Alguien quiere decir algo? Perdón, profe, cuando habla de praxis, ¿a qué se refería? Sí, cuando habla de hay como toda una discusión, que es una discusión filosófica, en relación a la idea de primero necesito ser conciencia para después poder accionar, ¿no? Primero tengo que pensar para después actuar, ¿no? La idea de praxis lo que busca es, o lo que sostiene es que en realidad pensamiento y acción no pueden escindirse. Pensamiento y acción van de la mano. Pienso porque hago cosas y hago cosas porque pienso a la vez. No son dos momentos distintos en el proceso cognoscente de los sujetos, ¿no? Entonces, esta idea de praxis la toma también del marxismo. Él ha leído bastante a Gramsci y se reconoce bastante en el planteo de Gramsci, y justamente es esta idea del pensamiento situado, ¿no? Y entonces es praxis porque es acción y pensamiento a la vez. Esa sería la idea. No sé si fui clara. Como no hay un momento de pensar, un poco lo que nos plantea la escuela, ahora es el momento de pensar, de construir conocimiento, de aprender, y después va a ser el momento de hacer. Bueno, se discute esa idea. No, el hacer y el aprender van de la mano siempre y se retroalimentan. Esa es la discusión que da Freire con esa noción de praxis social. Y es una praxis social además porque efectivamente es una intervención sobre el mundo. Reconocerme, conocerme y reconocer el lugar en el que estoy es la condición de posibilidad para la transformación de ese mundo. Por eso es social. Es una práctica social la educación. Además, ahí ya más para educación de adultos, el Freire desarrolla todo un método basado en este modelo, basado en esta teoría y basado en el reconocimiento de los saberes de los sujetos, que es la alfabetización mediante las palabras significativas, bueno, y ahí hace todo un trabajo de puesta en práctica de esta idea del diálogo entre saberes y la posibilidad de construir un conocimiento de otra índole en ese diálogo entre lo que sabe uno y lo que sabe otro. Por eso Freire sostiene que no solo se transforma el sujeto que aprende en ese vínculo pedagógico, sino también se transforma aquel que está posicionado en el lugar de docente. Por eso dice, todos somos educadores y educandos.
porque todos nos transformamos en esa relación. Y la educación es una relación. Ahí, bueno, hay varias obras de Freire, pero sobre todo las primeras obras de Freire, la educación como práctica de la libertad o la pedagogía del oprimido, no, hay otro que se llama la pedagogía de la autonomía, y seguramente en algún acto habrán leído o en alguna materia van a leer cartas para quien pretende enseñar también, digamos. O sea, él era abogado de profesión, pero nunca solo la ejerció una vez, tuvo que defender frente a un juicio laboral a alguien y decidió que no era el lugar que iba a ocupar, que había cosas que no se defendían y se dedicó a la pedagogía, ¿no? A ese lugar. Era maestro también y se dedicó a ese trabajo. Y, por supuesto, después más a la reflexión pedagógica, ¿no? Y el último modelo, que lo vamos a ubicar porque son autores contemporáneos. Freire murió a fines de la década del 90 del siglo XX, pero, como les decía, hubiera cumplido 100 años. No es tanto, o sea, es un contemporáneo, aunque no sea contemporáneo corporalmente a nosotros, es un contemporáneo. Y el último modelo, que se llama el modelo del docente como intelectual transformativo, es un Profe. modelo... Sí. Y si Freire era tan inteligente, ¿por qué se murió? Porque el cuerpo es finito. ¿Por qué se murió? Porque no sé de qué se murió, no sé, se murió de algo, no sé de qué se murió. Se murió viejito, de 70 y pico años. No sé, ¿quién me preguntó eso? Tomás. Digo, se murió porque la gente se muere. Porque todo concluye al fin. Porque porque la vida es finita. Por eso se murió. Porque todos nos vamos a morir. ¿Quieren que les diga eso? Todos nos vamos a morir más tarde o más temprano. Bueno. No, era una cita de los Simpsons, profe. Bueno. Pero el que no se murió, aunque tampoco es un pibe, es Giroux. Giroux, Apple y McLaren son 3 autores norteamericanos y canadienses que en el momento de las reformas constantes de los sistemas educativos, o sea, en este tercer momento, fin del siglo XX, principio del siglo XXI, cuando se muere Freire y ahora, lo que van a desarrollar es una crítica muy fuerte a la pedagogía tecnocrática, ¿sí? Les decía Giroux, Apple y McLaren. Apple era el que les leía hace un rato de la crítica a la tecnocracia, que critican la proletarización de la tarea docente. ¿Qué es la proletarización de la tarea docente? Justamente es esta ejecución de acciones de las cuales los docentes desconocemos su origen y su sentido. Un poco lo que le pasa al proletario de la fábrica, que Marx analizó y problematizó, ¿no? Estoy haciendo algo que no sé qué es lo que hago, ni no sé por qué lo hago, y solo lo repito mecánicamente, ¿no? Lo que dice Giroux, y también Apple, y también McLaren, es que un poco la pedagogía tecnocrática lleva a eso, a que el docente termine siendo alguien que realiza ciertas acciones mecánicas e irreflexivas y desconoce por qué lo hace, ¿no? El docente ejecutor es un poco eso. Y lo que proponen y lo que sostienen es que, contrariamente a ese planteo, lo que el docente debe hacer es constituirse en lo que ellos llaman el docente como un intelectual transformativo. ¿Qué quiere decir que cuál es la tarea de un intelectual? La de construir conocimiento, la de producir saber, la de interrogarse y reflexionar a la realidad y construir hipótesis primero y después confirmaciones con respecto a por qué las cosas son como son, ¿no? Esa es la idea un poco que recuperan en relación a pensar el lugar del docente. ¿Y qué entonces implica pensarse como intelectual transformativo? Bueno, que el docente debe poder recuperar para sí los sentidos de por qué se hace lo que se hace, ¿no? Y poder combinar esa tarea que supone una práctica, enseñarle algo a otro, con la reflexión. La pregunta de ¿qué enseño? ¿Por qué enseño eso que enseño? ¿Cómo lo enseño? ¿No? ¿Y para qué lo enseño?
¿no? Él dice, esas preguntas lo tienen que llevar al docente a interrogarse todo el tiempo. ¿Qué pasa con el conocimiento escolar? ¿Qué pasa con ese recorte particular de la cultura que nosotros en la escuela estamos transmitiendo, parecería que sin más? ¿No? ¿Qué pasa por qué se enseña esto y no se enseña otra cosa? ¿Por qué el currículum es eso? Es ese recorte de la realidad y eso omite o invisibiliza otras prácticas, otros saberes, otros elementos de la cultura. ¿No? Y la pregunta del qué se enseña, el cómo se enseña y para qué se enseña, y la respuesta a esas preguntas y la construcción de las decisiones de qué enseñar y cómo enseñarlo, es lo que pone al docente en un lugar de intelectual transformativo. Y ahí aparece otra cuestión de la discusión. Ustedes piensen que este es un modelo que está confrontando con ese modelo tecnocrático y dialoga con el planteo de Freire en alguna medida. De hecho, Freire prologa varios de los textos de Giroux y de Apple hasta que se muere, pero hace el prólogo de varios de sus textos, se lo piden ellos, por supuesto. Coinciden con la idea de la enseñanza como una práctica política y la imposibilidad de pensar la enseñanza como neutral. Es más, la denuncia de que cuando alguien se dice neutral o cuando alguien se dice yo no hago política en la escuela o yo no hago política en el aula, bueno, no, yo solo enseño lo que tengo que enseñar, no me meto con otras cosas, en realidad está tomando una posición política. En realidad, en ese supuesto posicionamiento apolítico está teniendo una práctica política. Una práctica política que desconoce la politicidad del currículum, una posición política que desconoce la arbitrariedad del currículum, una posición política que desconoce que nuestras prácticas tienen incidencia entre lo que los otros hacen y cómo ven el mundo. Por lo tanto, también está haciendo política. La diferencia es que es una práctica política que se niega como tal. Hasta que me siguen. Y la tarea del docente, dice Giroux, es justamente brindarle herramientas a los estudiantes para que, por un lado, sean críticos del mundo en el que les toca vivir, pero por otro lado, tengan las herramientas para poder transformarlo. ¿No? Por eso, nosotros les decimos en el Power, conjuga el lenguaje de la crítica y de la posibilidad. Digo, denuncia la arbitrariedad de la escuela, pero también habilita pensar otros modos de ver el mundo y de hacer el mundo, ¿no? Y colabora en la construcción de la criticidad, la ciudadanía crítica en los estudiantes. El docente como intelectual transformativo, dice Giroux, sabe que lo que debe hacer es colaborar con el desarrollo de la capacidad crítica y de la mirada crítica de sus estudiantes. Y bueno, esto último que yo se lo dije al principio, eso supone un docente que tome en sus manos la elaboración de recursos, tome en sus manos la decisión sobre cómo desarrolla los contenidos, se interrogue sobre qué contenidos hay que reponer que el currículum dejó fuera, y ahí tenemos un problema, voy a verlos, en términos de problema actual, que Giroux no lo desconoce y que de alguna manera la pedagogía tecnocrática busca resolver, que es cómo están pensados los puestos docentes. Porque para uno ser un docente transformativo, efectivamente tiene que tener tiempo para pensar, tiempo para reflexionar. Y en líneas generales, por lo menos la experiencia que tenemos en nuestro país es distinto, pero en nuestro país, en líneas generales, la tarea docente deja poco tiempo para el pensamiento, para la reflexión, para el encuentro con otro, para la producción de materiales. Porque la remuneración está básicamente centrada en la tarea frente a curso. Y por otro lado, la baja remuneración hace que los docentes tengamos que trabajar mucho más de lo que efectivamente quisiéramos para poder pensar y reflexionar sobre nuestras propias prácticas. Entonces, la sobreexplotación y la proletarización, o sea, que solo seamos ejecutores, atenta contra
la noción de intelectual transformativo, porque el intelectual transformativo tiene que pensar sobre aquello que está desarrollando, tiene que, él dice Giroux, generar sus propios materiales, debatir con los estudiantes posturas diferentes, presentar diferentes puntos de vista, presentar diferentes materiales, y eso implica tiempo. Y la lógica de la contratación de los docentes y la lógica de la remuneración de los docentes atenta de algún modo con esta intelectual transformativo, con este docente transformador, con este docente que reflexiona constantemente sobre lo que hace, para qué lo hace y cómo lo hace. Y no es casualidad que efectivamente sea así, ¿no? Por supuesto. Ahora, en la discusión actual, ¿cuál es el lugar de los docentes en la escuela hoy? ¿Para qué estamos en la escuela? Digo, ¿qué implica poder pensar a los estudiantes, pensarlos como sujetos críticos? Bueno, ¿algo para decir con respecto a esto? Y por último, entonces, si no van a decir nada, la tarea. La tarea será la siguiente para ustedes. Que vean las escenas seleccionadas, son varias escenas de diferentes momentos de la película, una película española que se llama La lengua de las mariposas. No sé si la vieron, si no, bueno, es una linda película sobre un maestro de un pueblo en el marco de la Guerra Civil Española, ambientada en la Guerra Civil Española. La van a encontrar seguramente en las plataformas para ver. Acá tienen un recorte, no me acuerdo cuántos minutos, ahora les digo. Sí, casi 6 minutos que van a ver, que van a tener que ver y analizar. Y recuperando esos viejos grupos en los que hicieron las leyes y el trabajo de Añón, van a tener que hacer esta actividad para reponer la semana que viene. ¿Qué supone la actividad? Que para eso tienen que leer el texto de Dicker primero. Básicamente, si no leen el texto de Dicker, van a estar en un problema, porque no les va a alcanzar con lo que dijimos en la clase o con lo que aparece en el PowerPoint. Entonces, primero leen el texto de Dicker, que era para la clase de hoy. Después de leer el texto de Dicker, ven los extractos del film La lengua de la mariposa. Y después se juntan, o lo ven juntos si quieren, porque pueden hacer un meet o algo de eso, y se juntan para traer para la semana que viene identificado cuál es el modelo de docencia o qué modelo de docencia predomina en las prácticas docentes y justificar por qué. Que puedan identificar la presencia de otros modelos que no sean ese que ustedes ven que predomina, como elementos residuales o secundarios, y cuál es con quién está discutiendo, con qué modelos está discutiendo esas prácticas que ustedes encuentran en el film. Todo eso lo sistematizan y al principio de la clase que viene lo analizamos. Importante este tipo de trabajo porque es muy parecido al trabajo que vamos a hacer luego para el análisis de recorte de extracto de film y encontrar ahí elementos de lo que venimos trabajando. Es lo que vamos a desarrollar luego en el parcial. Entonces, ese ejercicio es muy importante para que podamos ir avanzando e ir trabajando en diferentes momentos. ¿Quieren que veamos la del film juntos? No sé si va a escuchar bien, pero ¿quieren que lo pasemos ahora juntos por si hay algún problema o lo ven después ustedes solos? No tengo problema en verlo ahora. Igual quiero hacer una consulta. ¿Hay algún grupo que haya quedado de a dos? Porque en nuestro grupo se bajaron 2 compañeras. Ah, eso está bueno, Florencia, la pregunta. Bueno, de ser así, que te avisen. Que me avisen, por favor. Bien. Ahí está bueno, por ahí, claro, porque ya hay compañeros que por ahí ya decidieron que no seguían y entonces se pueden fusionar. Sí, Francisco, ¿querías decir algo? Sí, profe, había dicho que hoy el campus iba a estar en mantenimiento. Ah, sí, nos avisaron que hoy por ahí no funcionaba, sí. ¿Y hoy nada más o hasta mañana o más No, o menos? hoy. Mañana ya se puede. No, Okay. Hoy nada más. No, Los hoy grupos no. son de 4, ¿no? Los grupos eran de 4, sí. Ah, no, listo, no, porque si no, que se vinieran, pero seríamos 6. No, pero debe haber algún otro que, ¿no? El único grupo donde te cayó el número es en el de Florencia. Si no, lo que puede hacer, profe, es que mande el link del grupo de WhatsApp al grupo que tenemos en la materia. A ver si alguien se une. ¿Que haya quedado solo?
Claro, Claro. puede ser. Bueno, que pongas ahí Florencia en el grupo y ahí por ahí alguien lo dice, o que por ahí no está acá, y por ahí lo plantea, que si también se quedó sin grupo, y ahí se arman. Eso puede ser. Eso puede ser. Bueno, comparto el link del grupo, nuestro WhatsApp, en el grupo de todos, digamos. Claro, y decís, A ver que quedamos mis 2, compañeras vuelven, ¿no? No claro. estaban la cruzada. Dicen, quedamos nosotras 2, alguien más está solo, se quiere sumar acá, si hacemos el trabajo juntos, y ahí organizan. Está bien, está bueno eso. Regio, voy por eso. Está perfecto eso. Bueno, gente, entonces, quedamos acá, miran los extractos, obviamente les comparto después el link de donde están, pero además, donde los tenemos subidos, pero además van a estar en el final del PowerPoint, y mañana les compartimos también, aunque es feriado, lo vamos a hacer mañana, porque terminamos la jornada, Vale tiene la comisión de la noche también, y ahí mandamos todo mañana tempranito. La grabación de la clase, el link para el video y las consignas del trabajo. Para la semana que viene, lean el texto de Serra, Terici y Jackson. Acá Jackson está dividido, pero yo lo pondría también en esa clase, Serra, Terici y Jackson. Por lo menos Serra y Terici, seguro. Vamos a hacer la devolución del primer parcial. Y le mandamos igual las consideraciones de lo que tienen que leer, también como recordatorio a principio de mañana y el martes. Probablemente abrimos el foro, porque el lunes es feriado, el foro del jueves. Si vayan dejando y que para este ejercicio con el film es indispensable que lean. Si no, va a ser muy difícil que lo puedan hacer. O sea, lean el texto de Dicker primero, vean después el film, hagan esas consignas que son muy sencillas y después avancen con la lectura de la semana que viene. ¿Sí? Y Ya verlo todos, sin- ¿sí? Quedamos así, todos pusieron el presente. Si todos pusieron el presente, nos reencontramos entonces el jueves que viene. Les vamos a estar devolviendo los parciales el mismo jueves. No sé si un rato antes de la clase les subimos las devoluciones, así por las dudas. Si alguien tiene dudas, la podemos trabajar el jueves. No mucho antes del jueves, así que no esperen demasiado ahí, el mismo jueves. Y bueno, y cualquier cosa nos escriben por el foro y hagan la tarea y hagan las lecturas. ¿Ok? Gracias, profe. Muy bien. De acuerdo, buena Claro, semana. Igualmente, de buen fin de largo. semana largo. Lean, aprovechen para leer. Descansen. Chau, chau. Chao, chao. Adiós. Nos vemos. Chau, chau.